vamos a hablar de la atalaya, artículo 6 de estudio. ¿Confiamos en la manera en la que Jehová hace las cosas? Él es la roca. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. Empieza así la atalaya. Canción 3. Tú me das fuerza, confianza y valor. Avance. Este artículo nos ayudará a confiar más en Jehová. Va a ser un buen artículo. Me encanta cómo dices cosas obvias con la sensación de que descubriste algo. ¿Por qué? Bueno, este artículo nos ayudará a confiar más en Jehová y en quienes Él ha nombrado para dirigirnos aquí en la tierra. También veremos cómo nos beneficia ahora hacer esto y cómo nos prepara para el futuro. La pregunta del párrafo 1 y párrafo 2 es la siguiente. ¿Por qué les cuesta a muchos confiar en quienes tienen autoridad? ¿Qué veremos en este artículo? Hoy día, a muchos les cuesta confiar en cualquier persona que tenga autoridad. ¿Ah, sí? A mí no me cuesta confiar en un policía, la verdad. O en un juez. Porque ven que las leyes y la política favorecen generalmente a los ricos y a los poderosos, pero a los pobres se les trata injustamente. No pone ningún caso, no pone ningún ejemplo, pero bueno. Con razón la Biblia dice, el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Además, la conducta de algunos líderes religiosos deja mucho que desear, y esto ha hecho que algunas personas dejen de confiar en Dios. Por eso tenemos que ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a aprender a confiar en Dios y en quienes Él ha nombrado para dirigirnos aquí en la tierra. Aquí evidentemente siempre tienen que tirarle el odio a la política. Ya lo vimos en la asamblea, que estaban en contra de los medios de comunicación, de la política, de incluso los jueces y por supuesto de los líderes religiosos, católicos o cristianos. ¿Por qué? Los líderes religiosos musulmanes, los líderes religiosos de algo que no sea cristiano, no le hacen mucho caso porque no es su público objetivo, no es su competencia directa. Su competencia directa es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque son cristianos, ¿no? A un musulmán es más difícil de convencerlo que a un católico, ¿vale? Y evidentemente le tiran el... Y también la conducta de algunos líderes religiosos deja mucho que desear. Hombre, una conducta que, por ejemplo, deja mucho que desear es gastarte $800 en whisky. Una conducta que deja mucho que desear es irte a la Comisión de Australia a decir que efectivamente tenéis un problema con la pedofilia. Lo que deja mucho que desear también es que, por ejemplo, en la antigüedad se construyera una casa llamada Bet Sarim, o llamada Casa de los Príncipes, pagada por los testigos y luego vendida por Rutherford. Que se la bueno, no la vendió Rutherford, la disfrutó Rutherford y su polla. Su polla, entendemos, su esposa. Y luego se vendió. Eso es lo que deja que desear. Eso es lo que deja que desear. Entre otras cosas. Lo que pasa es que aquí está diciendo cosas pues, para que tú te vayas al Papa, para que tú te vayas, ¿no?, a distintas cosas, ¿no? Por supuesto, los estudiantes no son los únicos que tienen que aprender a confiar en Jehová y en su organización. Los que llevamos muchos años en la verdad, existe la verdad y la verdad. Tenemos que seguir confiando en que es la manera en la que Jehová hace las cosas es siempre la mejor, pues pueden surgir situaciones que pongan a prueba nuestra fe. En este artículo veremos 3 de ellas. Primero, cuando leemos ciertos relatos de la Biblia. Segundo, cuando recibimos instrucciones de la organización de Jehová. Y tercero, cuando nos enfrentamos a pruebas en el futuro. Este artículo va a comparar, está claro que va a comparar a Jehová con su organización. Lo que dice su organización, autoproclamada organización, es lo que dice Jehová directamente. Va a ser así. Si lo dice la organización, es que lo dice Jehová. Confiemos en Jehová cuando leamos la Biblia. Al leer la Biblia, puede que nos preguntemos por qué trató Jehová a algunas personas de determinada manera o por qué tomó ciertas decisiones. Por ejemplo, en el libro de Números leemos que Jehová condenó a muerte a un israelita por recoger leña en sábado. Pero en el segundo libro de Samuel leemos que siglos más tarde Jehová perdonó al rey David, aunque había cometido adulterio y asesinato. Puede que nos preguntemos, ¿por qué le perdonó Jehová a David pecados tan graves, pero condenó al otro hombre por una falta
que no parece tan grave. Veamos 3 factores que debemos tomar en cuenta al leer la Biblia. Vamos a ver. La Biblia no siempre da todos los detalles. Por ejemplo, sabemos que David se arrepintió de verdad de todo lo que hizo. Pero, ¿qué clase de persona era el hombre que desobedeció la ley del sábado? ¿Estaba arrepentido de todo lo que había hecho? ¿Había desobedecido a Jehová en otras ocasiones? ¿Había recibido advertencias pero las había ignorado o incluso rechazado? La Biblia no lo dice. Sin embargo, podemos estar seguros de que Jehová nunca comete injusticias. Pues si no lo dice, ¿por qué lo deja caer? Quiero decir, el rey David se arrepintió de todo lo que hizo, que no fue poco. Mandó un hombre a la guerra a morir porque se quería trajinar a su mujer. Hizo barbaridades, hizo ricias, pero como se arrepintió, Jehová lo perdonó. Y ahora un hombre que simplemente había recogido leña el sábado, no lo perdona, lo manda a morir. Independientemente de que estuvieran los dos igual de arrepentidos o de que no, es una injusticia mandar a morir a un hombre. O sea, porque es que aquí te dice, bueno, estaba arrepentido, había desobedecido a Jehová en otras ocasiones, había recibido advertencia, no lo sabemos. Pues si no lo sabéis, no lo dejéis caer, porque es que esto es defender lo indefendible. Con frecuencia los seres humanos nos equivocamos al juzgar porque nos dejamos llevar por cosas como la opinión de los demás o los prejuicios. Pero Jehová no es así. Él toma en cuenta todos los hechos. Me gustaría saber qué hechos tomó en cuenta Jehová cuando mató a todos los primogénitos de Egipto que no tenían absolutamente ninguna culpa. Me gustaría saber qué hechos tomó en cuenta Jehová al matar, se supone, a toda la civilización en el planeta Tierra en un diluvio. Me gustaría saber por qué qué hechos tuvo en cuenta Jehová para apostarse con el diablo, que Job no le iba a ser fiel y masacrar a toda su familia, que perdiera todo y que fuera un infeliz que lo único que deseaba es morir. Me gustaría haber visto qué tomó en cuenta Jehová ahí. Cuanto más conozcamos a Jehová y sus normas, más confiaremos en sus decisiones. Hombre, no, más confiaremos no, más temeremos sus decisiones. Si conocemos a Jehová, sabemos que Jehová está realmente desequilibrado. O sea, que se le va la olla, pero tremendamente. Que a su pueblo, al pueblo de Israel, que juró, bueno, que dijo que era la niña de su ojo y demás, que le mandaba serpientes ardientes a picarle y a matarlo. Que Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce para que la gente no muriera. Que a Jehová le encantaba jugar con ellos. Le encantaba. Era Joffrey. Así que al leer la Biblia nos surgen preguntas de por qué que por ahora no podemos responder. Lo que sabemos de Jehová es más que suficiente para confiar en que Él es justo en todos sus caminos. Maravilloso. Párrafo 5. La imperfección empaña nuestro sentido de la justicia. Como Dios nos hizo a su imagen, no nos gustan las injusticias. Pero como somos imperfectos, podemos equivocarnos al juzgar. Incluso cuando creemos que tenemos toda la información. Recordemos, por ejemplo, lo que le pasó a Jonás. Él se enojó mucho cuando Jehová decidió mostrarle misericordia a los habitantes de Nínive. Jonás, recordemos que estaba tocado de la olla, amigos. Se plantó una calabaza vinatera y se hizo una choza. Se hizo una choza y plantó una calabaza vinatera. Cuando Jehová mandó que se secara esa calabaza, y Jonás se quedó al sol, porque ya la calabaza vinatera se había secado y no le daba sombra, y en vez de meterse en la choza, para que no le diera el sol, se quedó en el sol, pero que se iba a morir en el sol. Y está poniendo de ejemplo a Jonás. No sé quién en la Biblia estaba bien de la cabeza. Pero poca gente. Si Él no perdona y castiga, ¿por qué tengo que perdonar lo que Él hace? Pues también es verdad, buena pregunta. Eso es una buena pregunta, la verdad. Sin embargo, gracias a la decisión de Jehová, se salvaron más de 120.000 ninivitas.
Eso es solo de Doraemon, ¿no? Al final era Jonás el que estaba equivocado, no Jehová. Vaya. Por ejemplo, Jehová muestra que cree que se ha equivocado cuando siente arrepentimiento de haber creado al ser humano. No es la primera vez que Jehová dice, me arrepentí de crear al ser humano, me sentí mal por haber creado al ser humano, sentí pesar por lo que había pasado. Eso significa, si te arrepientes de algo, si te sientes mal por una cosa que has hecho, es porque te arrepientes de haberlo hecho, entonces te equivocaste. O tienes el sentimiento de haberte equivocado. Y evidentemente, después de hacer una creación, una legión de ángeles, de la cual se te va la mitad, de los seres humanos que se te va la mitad, algo de culpa has tenido que tener. Yo creo que también le pasaba eso. Yo opino igual que tú. Que la gente que usaba para escribir la Biblia ayuda psicotrópica, digamos. La imperfección empaña nuestro sentido de la justicia. Como somos imperfectos, aquí, mira, esto es lo que veo yo. Esto es lo que yo veo sin gafas. Es que aquí en TikTok no lo estáis viendo, pero aquí está saliendo una gafa, o sea, como una gafa empañada, ¿no? Eso es mi día a día. A veces somos más duros o más indulgentes que Jehová. Más duros. Eso puede hacer que cuestionemos la manera en la que Él hace las cosas. Nuestra situación se parece a la de alguien que tiene las lentes empañados. Los lentes empañados. Por más que lo intente, no puede ver las cosas con claridad. Por más que lo intente desempañar, no puede desempañarlo. No sé, es un ejemplo regulero, la verdad. De manera parecida, la imperfección puede empañar nuestro sentido de la justicia y hacer que nos resulte difícil entender por qué Jehová hace las cosas de cierta manera. Cuando esto sucede, es nuestra manera de ver las cosas la que está mal, no la de Jehová. Jehová no se equivoca nunca, amigos. Seguimos, párrafo 6. Jehová no nos debe explicaciones a los seres humanos. Es cierto que en el pasado Jehová permitió que algunos de sus siervos opinaran sobre decisiones que él había tomado o iba a tomar, efectivamente. Y a veces explicó por qué había tomado cierta decisión, pero él no tiene la obligación de explicarnos por qué hace las cosas. Él es nuestro creador y no necesita que le demos el visto bueno para hacer nada, ni antes ni después de hacerlo. Estoy leyendo la Atalaya de estudio de febrero del 22. Creo que si Jehová no nos da explicaciones de lo que hace, tampoco nos puede exigir nada. En el sentido de, Jehová te exige obediencia, o si no te mata, y tú puedes decir, oye, ¿y por qué haces esto? O sea, tu vida depende de esa decisión. Tu vida depende de la decisión y de la ida de olla que vaya a tener Jehová en ese momento, ¿no? Y tú ni siquiera puedes preguntarle o ni siquiera opinar. No te tiene que dar ninguna explicación. Simplemente te va a matar y ya está. Eso es, te va a matar si no lo sirves. Eso es de un ser justo, amoroso, comprensivo. O sea, creo que se aleja bastante de lo que entiendo yo por un buen gobernante. Un buen gobernante, si va a tomar acción contra ti, te va a explicar el por qué. No, pero sin embargo, él no tiene que darte explicación. O sea, que eso es lo que hay y punto. No me suena amoroso, no me suena... Creo que un ser todopoderoso, ¿por qué no se podría permitir el lujo de explicarte las cosas, aunque te sienten bien o mal? Me parece un texto muy prepotente. Párrafo 7. Seguramente estamos convencidos de que Jehová siempre hace lo correcto. No, yo no estoy convencido, la verdad. Pero puede que nos cueste confiar en sus representantes aquí en la tierra. Pues sí. Y más porque Jehová no ha venido y ha dicho, mis representantes son estos. Los representantes, no solo de los testigos de Jehová, de todas las denominaciones religiosas, son autoproclamados. Por lo tanto, sí que necesito un plus, necesito un extra para confiar, sí. Quizá nos preguntemos si están haciendo las cosas a la manera de Jehová o a la suya propia. Eso pudo haberles pasado a algunas personas de tiempos bíblicos. Pensemos en los ejemplos del párrafo 3. Es posible que un familiar del hombre que violó la ley del sábado se preguntara si Moisés consultó a Jehová antes de que se pronunciara la sentencia. Algo parecido pudo haberle pasado a un amigo de Urías elitita. David había cometido adulterio con la esposa de Urías,
Y puede que aquel amigo se preguntara si David se había aprovechado de su puesto de rey para librarse del castigo que merecía. La realidad es esta. No podemos decir que confiamos en Jehová si no confiamos en su representante en la tierra, en quienes él confía. Este artículo va a ser muy mortal. Va a ser muy mortal. O sea, si no confías en la gente que él designa, por mucho que se equivoque, no confíes en Jehová. Pero me imagino que... Pero tampoco puedes exigir que Jehová baje con su voz todopoderosa y diga, oye Jehová, dinos quiénes son. No, él no tiene que... Porque le estás pidiendo explicaciones a Jehová. Jehová no tiene por qué dártelas. Si te están diciendo los del cuerpo gobernante que son los representantes de Dios, es que son los representantes de Dios y punto. Y poner en duda al cuerpo gobernante es poner en duda a Dios. Porque Dios no te tiene que dar... Si Dios no te tiene que dar explicación, el cuerpo gobernante tampoco. ¿Quién te has creído tú que eres? Hoy día, Jehová usa al esclavo fiel y prudente para dirigir la parte terrestre de su organización. Y te pone en Mateo 24:45 para darle peso al argumento. ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Igual que el cuerpo gobernante del siglo I, que no sé quiénes fueron, porque ningún historiador dice nada de un cuerpo gobernante del siglo I. Este esclavo dirige la obra mundial y le da instrucciones a los ancianos de las congregaciones. Lea Hechos. Mientras viajaban de ciudad en ciudad, les transmitían a los hermanos las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las obedecieran. Como resultado, las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y creciendo día tras día. Eso de la traducción del Nuevo Mundo. Y los ancianos se encargan de que sigan estas instrucciones en las congregaciones. Si seguimos las instrucciones de la organización y de los ancianos, demostraremos que confiamos en la manera que Jehová hace las cosas. O sea, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Hoy día, Jehová usa al esclavo fiel y prudente. Igual que en el siglo I, estos dirigen la obra mundial y dan instrucciones a los ancianos. Y los ancianos se encargan de las instrucciones a las congregaciones. Y si demostramos que seguimos a esta gente, demostramos que confiamos en Jehová. Esa es la prueba. La prueba es mi palabra. La prueba es lo que estoy escribiendo yo. Que es lo mismo que yo voy a hacer ahora mismo. Oye, que yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuál es la prueba? Al igual que el Hijo de Dios del siglo I, a mí también me van a poner en duda. Así que eso es una prueba más que evidente de que soy el Hijo de Dios. A veces puede que nos cueste apoyar las decisiones de los ancianos. Si la decisión de, por ejemplo, encubrir a un pedófilo, la verdad es que muchas veces puede costar trabajo. Pero es que no entiendes que es gracias a Jehová. Por ejemplo, en los últimos años se han reorganizado muchas congregaciones y circuitos. En algunos casos, para aprovechar mejor el espacio de los salones del reino, los ancianos le han pedido a algunos publicadores que se cambien de congregación. Después de vender los salones, se reorganizan las congregaciones y... Si eso nos pasara a nosotros, se nos podría hacer difícil dejar a nuestros familiares y amigos. ¿Le dice Jehová a los ancianos a dónde tiene que ir cada publicador? No. Y puede que justo por eso nos cueste seguir las instrucciones que ellos nos dan. Pero Jehová confía en sus decisiones y nosotros también debemos hacerlo. A veces puede haber razones que justifiquen que una persona o una familia no se mude de congregación. Véase tal referencia, ¿no? O sea, Jehová no les dice a los ancianos, no les da las directrices que tienen que tomar, pero Jehová confía en ellos y por lo tanto nosotros también tenemos que hacerlo y obedecerlos, aunque no los mande Jehová. ¿Qué pasa si un anciano se equivoca? Que no, vamos. Lo raro sería preguntar, ¿qué pasa si un anciano no se equivoca? Porque recordemos que los ancianos, en su inmensa mayoría, no tienen terminada la educación primaria. No critique a los ancianos porque estarías criticando a Dios, claro. Los ancianos son, normalmente, pues tienen un asador de pollos, como ya hemos estado hablando antes, pueden ser albañiles, profesiones muy respetadas, muy dignas. Cada uno se gana la vida como buenamente pueda. Pero un anciano no está especialmente cualificado por nadie, no tiene la experiencia suficiente
para dirimir el destino, el futuro, la vida de los feligreses que han tenido la suerte o la desgracia de caer en su congregación. No tienen experiencia en eso. Entonces, ¿por qué tenemos que respetar las decisiones de una persona que probablemente no sepa ni dirigir un negocio? O que no sepa, no sé, gestionar nada en una situación de crisis, digamos, ¿no? ¿Por qué deberíamos apoyar las decisiones de los ancianos incluso cuando no nos gustan? Porque cuando lo hacemos mantenemos la unidad del pueblo de Dios. Además, la congregación se beneficia cuando todos somos humildes y aceptamos las decisiones de los ancianos. Más importante aún, porque así le demostramos a Jehová que confiamos en Él, pues Él ha nombrado a los ancianos para cuidarnos. Jehová ha nombrado a los ancianos. Jehová los ha nombrado. Pues muy bien. Qué suerte tienen los hijos de otros ancianos, porque Jehová los ve antes. Jehová ve antes al hijo de un anciano previo que a otro que no tiene un apellido especial para que sea anciano, ¿no? Y aquí, evidentemente, que un anciano se equivoque no se contempla en este párrafo. O sea, ¿por qué deberíamos apoyar las decisiones de los ancianos incluso cuando no nos gustan? No dice cuando sean injustas. Cuando no nos gustan, no dice cuando el anciano se equivoca. ¿Qué pasa si un anciano se equivoca? ¿A quién le echa la responsabilidad? Tenemos que ser humildes y que no haya disidencia. A callar y a respetar al anciano aunque se equivoque. Párrafo 11, ¿vale? ¿Qué puede ayudarnos a confiar más en la guía de los ancianos? Recordar que a ellos le piden a Jehová Espíritu Santo cuando van a tomar decisiones que tienen que ver con la congregación. Vale. Entonces ya está. Suficiente. Si a ellos le piden Espíritu Santo a Jehová, no sería el primer caso de un anciano que da a luz, porque el Espíritu Santo penetra tanto en él que se le crea una matriz y luego da a luz. O sea, no sería el primer anciano. En una congregación de Córdoba pasó. ¿Entiendes? Es impresionante. También toman en cuenta los principios bíblicos y las instrucciones de la organización. Principios bíblicos. Desean instrucciones de la congregación como por ejemplo abstenerse de sangre, pero no de comer, como dice la Biblia. Eso es un principio bíblico. No comer sangre. No transfundirse sangre en caso de accidente mortal. Desean de corazón agradar a Jehová y dar el mejor cuidado posible a los hermanos. Estos hombres fieles saben que Dios les pedirá cuenta por la manera en que hagan su trabajo. Sí. Lo va a dejar un mes sin cobrar. Pensemos en lo siguiente. En un mundo dividido por el racismo, la religión y la política, nosotros nos mantenemos unidos sirviendo al único Dios verdadero. Esto es una prueba clara de que Jehová bendice su organización. A ver, que todo el mundo piense lo mismo no es bueno. No es bueno per se. De hecho está la típica frase de cuando todos piensan lo mismo es porque no están pensando. ¿Vale? Que no haya disidencia, que no haya una voz en contra. Es más, que la voz que haya en contra sea expulsada. Significa que eres un dictador, significa que eres un autócrata, significa que eres una secta en el caso de una religión. Si no hay una voz disidente o si no hay disparidad en las opiniones, es por algo. Una comunidad sana, tanto en política, en información, en religión y demás, o en una carrera que estáis estudiando los dos, no sé, imagínate, lenguas muertas, latín. Dos alumnos pueden llegar a distintas conclusiones estudiando el mismo tema y eso enriquece, ¿vale? Pero que tú digas, aquí todo el mundo piensa igual, no es, además es lo contrario, quiero decir, ¿cómo que todo el mundo piensa igual? O todos sois muy listos y luego ves a la gente en el salón que no es el caso, o sea, que se ve o aquí pasa algo, tío. Jehová les ha dado a los ancianos la seria responsabilidad de mantener la congregación limpia. Por eso es, limpia de que otros no se enteren de tu pecado, eso es otra cosa. Por eso si un cristiano comete un pecado grave, Jehová espera que los ancianos decidan
si puede seguir formando parte de la congregación. Entre otras cosas, tienen que averiguar si la persona está arrepentida de verdad. Deben analizar cuestiones como las siguientes. Aunque esa persona afirme que está arrepentida, ¿de verdad odia lo que hizo? ¿Está decidida a no volver a cometer ese pecado? Si las malas amistades la llevaron a pecar, ¿está dispuesta a cortar con ellas? Los ancianos oran a Jehová, analizan los hechos de acuerdo con lo que dice la Biblia y tienen en cuenta la actitud que demuestra la persona hacia lo que hizo. Entonces deciden si puede permanecer en la congregación o no. Dependiendo del caso, es posible que haya que expulsar al pecador. Párrafo 13. ¿Qué podría preocuparnos si expulsan a un familiar o a un amigo nuestro? Si se expulsa a alguien que no es nuestro amigo o nuestro familiar, puede que aceptemos enseguida la decisión de los ancianos. Pero ¿y si expulsan a alguien que es muy allegado a nosotros? Entonces podría ponerse a prueba nuestra confianza en los ancianos. Quizás nos preocupe que no tuvieran en cuenta todos los factores o que no juzgarán el asunto a la manera de Jehová. ¿Qué nos ayudará a ver la decisión de los ancianos con una actitud correcta? Pasa, por ejemplo, cuando expulsaron en el comité a mi madre, que, bueno, tampoco voy a contar muchos detalles del comité, pero a todas luces fue injusto. Tenían pruebas que exculpaban a mi madre y aún así la expulsaron. Y lo sé yo que vivo en mi casa. Lo sé yo que vivo en mi casa. Y sé las pruebas que se presentaron. Y sé cómo los ancianos tomaron la decisión de expulsar a mi madre, cómo la tomaron. Lo sé. Luego vinieron a casa y dijeron, bueno, a lo mejor se pudieron cometer algún tipo de errores. No, pero ya estaba el daño hecho, amigos. Tú imagínate que ahora a mi madre le sienta mal la expulsión y ahora se suicida. Que no sería la primera. Y ahora tú dices, no, bueno, a lo mejor nos equivocamos, cabrón. Como que a lo mejor nos equivocamos. En fin. Vamos a ver lo que nos llevará a tener una actitud correcta de los ancianos. ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar que la expulsión es una medida que Jehová ha establecido por el bien de la congregación y del pecador. Es que esto siempre me hace gracia, tío. Si se permitiera que alguien que no se ha arrepentido siguiera la congregación, esta persona sería una mala influencia. Además, es posible que no se dé cuenta de la gravedad de su pecado y de que tiene que cambiar su manera de pensar y actuar para recuperar su amistad con Jehová. Podemos estar seguros de que los ancianos se toman muy en serio su responsabilidad de decidir si alguien debe ser expulsado o no. Igual que los jueces del antiguo Israel, ellos saben que no juzgan para ningún hombre, sino para Jehová. Me están escribiendo últimamente mucho por Instagram casos de chicas que están viviendo con sus novios y demás, y está el anciano pidiéndole que se reúna con ellos porque solamente con tener novio mundano ya es motivo para un comité judicial. Algo que no es así. Algo que no es así. No te pueden expulsar por echarte novio mundano. No te pueden expulsar. Y evidentemente quieren hacerle un comité judicial y preguntarle si se acosta con él, en qué posturas y demás. Lo de la ley de los dos testigos aquí ya no existe. Porque, bueno, tiene un novio mundano. No, lo de la ley nadie te tiene que ver. O sea, si quieres meter en lo más profundo de tu intimidad. Adiós, Omar. Gracias por haberte conectado. Luego te viene otro ratico si puedes. En lo más profundo de tu intimidad, donde el Espíritu Santo, si tanto oras al Espíritu Santo para que te dé guía, ¿por qué te metes en qué posición han practicado? ¿O dónde ha eyaculado? Eso el Espíritu Santo te tiene que guiar, ¿no? Qué asquerosos sois, qué peligrosos sois y qué ganas tengo de que llegue el día, que llegará, no sé si lo veré yo o no lo veré, de que desaparezcáis de la faz de la tierra como organización, de que los ancianos se den cuenta de su papel en el mundo real, porque los ancianos se creen que ellos, bueno, están en su burbuja irreal, que es su secta,
y se creen que son todo lo importante que son. Pero luego cuando la organización caiga, que caerá, y se den cuenta de lo tremendamente ignorantes, inservibles, inútiles y rémoras que son en la realidad, que no saben hacer la O con un canuto, que probablemente tengan que comer horas extras porque no tienen dónde caerse muertos, se den cuenta de la realidad. Lo peor es que su familia va a padecer la inutilidad y la incapacidad de ese hombre, de ese cabeza de familia, que es la que siempre se autoproclamó la cabeza de la mujer, y erigiéndose por encima de ella, y la familia va a tener que padecer, ver y sufrir la incapacidad de este hombre, que probablemente tenga que echar 16 horas o 20 horas al día para poder demostrar que vale igual que otro, que no lo vale. Tengo muchas ganas de que pase eso. Tengo muchas ganas de que pase eso. ¿Que yo lo voy a ver? Pues yo creo que no. Yo creo que no lo veré. Yo creo que no lo veré. Pero que pasará, algún día pasará. Estoy convencido de que algún día pasará. Puede ser más antes o más después. Probablemente sea más después. Pero algún día pasará. Confiar en Jehová ahorra, nos prepara para el futuro. El fin de este sistema está cada vez más cerca. Por eso, hoy más que nunca tenemos que confiar en la manera de Jehová de hacer las cosas. Esto es así porque durante la gran tribulación tal vez recibamos instrucciones que nos parezcan extrañas, poco prácticas o ilógicas. Claro, Jehová no hablará directamente con nosotros. Probablemente usará a sus representantes aquí en la tierra para darnos instrucciones. Ese no será el momento de dudar y preguntarnos si estas instrucciones vienen de Jehová o si los hermanos responsables están haciendo las cosas a su manera. Es que este artículo es brutal, ¿eh? Es brutal. O sea, creo cuando sacan este tipo de artículos es porque hay disidencia, porque se les pone en tela de juicio, porque dicen, oye, pero ¿estáis seguros de que lo estáis haciendo bien? ¿Esto estáis seguros de verdad? Pues si no, no lo sacarían, ¿no? ¿Confiaremos en Jehová y en su organización en este momento tan importante de la historia? La manera como reaccionemos ahora a la guía de la organización nos ayudará a saber la respuesta. O sea, si somos obedientes ahora, ya sabes que sí. Si confiamos en las instrucciones que recibimos ahora y las obedecemos enseguida, probablemente hagamos lo mismo durante la gran tribulación. La Virgen, qué jeta, tío. Hay otro asunto en el que debemos meditar, en cuál será nuestra reacción cuando Jehová juzgue a las personas al final de este sistema. Ahora tenemos la esperanza de que muchos de los que no sirven a Jehová, entre ellos algunos de nuestros familiares, decidan hacerlo antes de que llegue el fin, pero en el Armagedón será Jehová, mediante Jesús, el que decida lo que pasará con ellos. No nos corresponderá a nosotros decidir quién recibirá la misericordia de Jehová y quién no. Esto me gustaría que los haters se lo apuntaran, ¿vale? Porque no paran de entrar en el canal y decir vas a ser destruido, sabes lo que te espera la muerte eterna, ya sabes a dónde vas a arder con tu padre el diablo y todas esas soplapolleces que dicen todos los testigos de Jehová que entran al canal, ¿no? Y aquí me gustaría que volvierais a leer este artículo. No nos corresponde a nosotros decidir quién recibirá la misericordia. Lo mismo, si todo esto es verdad, me meo en tu boca cuando yo sobreviva en el Armagedón y tú te quemes en el infierno. Porque la gente se cree que insultándote, la gente se cree que por el hecho de que tú no seas testigo ya eres peor. Que ellos ya son mejor por el hecho de estar en una secta, ¿no? Y estar en una secta se puede permitir el lujo de maldecirte, de insultarte, de insultar a tus familiares, en fin, de decir lo que les dé la gana porque ellos creen que tienen el futuro asegurado y tú no. No sé si ellos saben que precisamente eso los condena. Pero bueno, les recordaré este artículo de todas maneras. ¿Confiaremos en Jehová o le daremos la espalda porque no estaremos de acuerdo con que... Vamos a ver, es que te juzgue Jehová es una cosa y que te juzgue el cuerpo gobernante es otra. Si Jehová juzga a las personas al final de este sistema en el Armagedón, si pasara eso, sería Jehová el que la juzgara. Yo no lo pondría en tela de juicio porque es Dios mismo el que hace
Se ve rara la pantalla. No sé. Es Dios mismo el que hace la criba. Si Dios hace la criba, yo no puedo decir, hostia, pues vosotros no habláis por Dios, porque es Dios el que está cribando. ¿Vale? Hasta ahí yo creo que estamos de acuerdo. ¿Confiaremos en Jehová o le daremos la espalda porque no estamos de acuerdo con lo que haya decidido? Hombre, si lo ha decidido Jehová, si está haciendo la criba a Dios, es que todo lo que estáis diciendo es verdad. Por lo tanto, yo no me voy a poner a discutir con Jehová. Porque si efectivamente está haciendo todo esto, es porque llevabais razón. Y Jehová es quien es. Entonces, yo no me voy a poner a discutir con él. ¿Entiendes? Pero comparar esto con los ancianos me parece salvaje, desde luego. Está claro, tenemos que fortalecer nuestra confianza en Jehová ahora para poder confiar totalmente en él en el futuro. Imagínate cómo nos sentiremos en el nuevo mundo cuando veamos los resultados de las justas decisiones de Jehová. Ya no existirán ni la religión falsa, ni el codicioso sistema comercial. Comercial. Me imagino que vosotros no queréis vivir en el capitalismo, que vivís en Estados Unidos. ¿Por qué no mudáis de país? ¿Iros a Corea? ¿Iros a Cuba? Que no son codiciosos sistemas comerciales. ¿Iros a Venezuela? ¿O estáis bien en Estados Unidos? Ni los gobiernos que tanto oprimen y hacen sufrir a la gente. Gobiernos que te permiten a ti escribir las tonterías que estás escribiendo. Que hablen ellos de lo comercial tiene cojones, efectivamente. Encima que hablen ellos, que son los dueños de la especulación. Los problemas de salud, la vejez y la muerte de nuestros seres queridos serán cosa del pasado. Satanás y sus demonios estarán encerrados durante 1000 años. Algo que también analizamos aquí, que no tiene absolutamente ningún sentido. Todo el daño que ha causado su rebelión habrá desaparecido. Qué felices nos sentiremos por haber confiado en la manera en la que Jehová hace las cosas. ¿Habrá situaciones en el nuevo mundo que pongan a prueba nuestra confianza en la manera en la que Jehová hace las cosas? Pensemos en lo que pasó poco después de que Jehová librara a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Algunos empezaron a quejarse porque extrañaban los alimentos frescos que allí tenían y despreciaron el maná que él les daba. No es una comparación que sea aceptable. Porque una cosa es que a ti te prometa Jehová que después del Armagedón, después de haber limpiado los cadáveres, después de haber más o menos organizado el planeta, quitado escombros y demás, viene la paz a los israelitas o a los israelitas. Jehová no les prometió eso. Jehová les estuvo andando por el desierto 40 santos años. 40 santos años. Comiendo maná. Se rebelaban y Dios los castigaba por rebelarse. No quería que la gente se rebelara. O sea, no es lo mismo en ningún nivel. En ningún nivel. Podría pasarnos algo parecido después de la gran tribulación. No sabemos cuánto tendremos que trabajar para limpiar la tierra y convertirla poco a poco en un paraíso. Muchísimo. Tenéis que recoger muchos cadáveres. Es posible que haya mucho que hacer y que al principio la vida no sea muy fácil. Pues entonces no es el paraíso, ¿no? Yo qué sé. Si la vida va a ser más complicada en el paraíso que ahora, ¿por qué voy a querer que haya un paraíso? Yo qué sé. Nos quejaremos de lo que Jehová nos dé entonces. Cuanto más agradecidos estemos ahora por lo que Jehová nos da, más probable será que lo estemos en el futuro. Por cierto, un pueblo, el de Israel, que Dios libró de la esclavitud de Egipto y del que no hay ningún dato de ese éxodo. Yo qué sé, es que se está poniendo aquí como un hecho histórico y no lo es. La manera en la que Jehová hace las cosas, este es el último párrafo, amigos, el último párrafo. La manera en la que Jehová hace las cosas siempre es correcta. Y por ende la de su organización. Esto yo no lo he leído del párrafo, es mío. Y nosotros debemos estar convencidos de eso. También tenemos que confiar en las personas que Él ha elegido para llevar a cabo sus instrucciones. Nunca olvidemos lo que Jehová dijo mediante el profeta Isaías. Su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Después de este artículo, después de haber leído este artículo, ¿a qué conclusión llegamos, amigos? Pues yo llego a la conclusión que este artículo evidentemente es porque hay disidencia, porque la gente pone en tela de juicio las decisiones no solo de los ancianos, sino también del cuerpo gobernante. No así las de Dios, porque Dios no toma decisiones,
no puedes no puedes estar en contra de las decisiones que toma Dios, porque Dios no toma decisiones, las toma el cuerpo gobernante. Creo que este tipo de artículos salen, lo mismo que sale la de cómo solucionar los problemas de ansiedad. Si no hubiera ningún testigo de Jehová con ansiedad, no sacarían esos artículos. Al igual que no sacan artículos de cómo portar un arma sin hacerte daño aquí en el lateral. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no portan armas. Por lo tanto, si no hay testigos de Jehová que porten armas, no van a sacar artículos para que los testigos de Jehová no les pueda resultar útil. O cómo superar una transfusión de sangre. No hay artículos así, ¿vale? Entonces, si hay artículos que le interesan a los testigos de Jehová, y si hay artículos, si solo sacan artículos para su público, significa que aquí la gente se está protestando. Y aquí la gente está protestando. Entonces, creo que es una buena señal que este tipo de artículos te queman la sangre porque te la queman, pero también creo que el activismo funciona. Creo que este tipo de vídeos, que este tipo de canales, igual que los de otros compañeros, pueden funcionar y fructifican. Esa es mi opinión. Ay, menudo artículo, amigos. Vamos a poner música.